mitos, creencias y leyendas dominicanas. El cementerio y el guitarrista. Nos encontrábamos en el pueblito costero de Sánchez. Era el tiempo del incendio y de las deseadas rectificaciones, del honor y la vergüenza. Tiempo en que las cosas se dirimían con la muerte mediante el sable, la fusilería, el patemulo, la soga o lazo y la gasolina y el fósforo combinados. Era la época en el que el general Morales Languasco, que había sido sacerdote en el lugar, disparó un cañonazo sobre el poblado desde un buque de guerra que destruyó el campanario de la misma iglesia desde la cual había cuidado a sus ovejas. Eran los tiempos en los cuales un hombre dejaba como firma válida de una transacción económica un pelo de su bigote y sobraba la responsabilidad. Eran los tiempos de una república ciernes. Cuenta que había una mata de aguacate en la que amarraban las víctimas, las fusilaban o pasaban por cuchillo o sable, o las dejaban arrastrarse a la soga o el lazo, parando luego en el fondo de la fosa. Dicen que en ese lugar cayeron anexionistas y patriotas, y que en cada noviembre, por las noches, se dejaban ver en las lomas las luces de los velones que los familiares colocaban, sabedores de que por los alrededores estaban los cadáveres de sus deudos y que lo menos que podían hacer para recordarlos, según las costumbres, era internarse en la espesura y llegar hasta allí. Narran que la gente se acostumbró de tal manera a esas luces y a ese tipo de honras fúnebres que vieron en el lugar el sitio ideal para hacer el cementerio de la localidad, y el cual con el tiempo se fue sembrando de tumbas y de matas de guayaba. Refiere el gran escritor e historiador nativo de allí, profesor Héctor Moya Cordero, que vive precisamente frente al sitio que un día, alrededor de las 11 de la mañana, se recostó sobre los alambres del cementerio tratando, sin saber de tocar una guitarra, cuando de pronto empezó a escuchar las melodías que procedían de un instrumento que por lo bello lo hacía suponer que procedía de algún maestro de la música. Dice que en principio pensó que se trataba de un maestro y amigo, Norberto King, por lo que dejó lo que estaba haciendo y se dirigió al lugar del que venían los acordes, y al no encontrar a nadie comenzó a perseguir el sonido, que parecía trasladar su lugar de origen de un lado a otro hasta perderse de un sitio lleno de flores. Debieron transcurrir 8 o tal vez 9 meses cuando el profesor Moya le refirió lo sucedido a una señora de unos 70 años llamada María Matos, que había vivido por esos alrededores, sucediendo que mientras más hablaba el profesor, más y más reía doña María, cosa que lo llenó de curiosidad. ¿Tú sabes quién es ese?, inquirió ella, y a seguidas agregó: ese es el difunto Cutucún, y el que ha sido visto y escuchado siempre con su guitarra caminando en el cementerio. Cutucún era un hombre negro, de gran inteligencia, cuyo verdadero nombre era Domingo Guzmán Isaac Trinidad, posiblemente el mejor guitarrista del país en la década de 1910, que se dedicaba, entre otras cosas, a subir a los buques que atracaban en el muelle para tocar su maravillosa música con su guitarra y ganar el sustento propio y de la familia que había procreado después de haber llegado de Samaná, su lugar de origen, siendo acompañado en algunas ocasiones por sus compañeros Agustín Vanderpool y el llamado Dota. Dicen que Guzmán Isaac llenó de composiciones nuestro folclore, contándose entre ellas Un granito de sal y otras que fueron aprovechadas por el famoso conjunto Los Compadres, frente al desaparecido cementerio viejo de la población costera de Sánchez, borrado del mapa por el deseo de una autoridad que, tras profanarlo pasándole tractores por encima, hizo edificar allí la iglesia católica más grande del lugar. Los acordes de Cutucún entretienen a los muertos y a los vivos. El cementerio y el guitarrista.